según San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Vamos a leer ese texto, es un texto muy conocido, pero quiero pedir que lea usted conmigo muy atentamente todo este capítulo. Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11, dice así la palabra de Dios a su corazón en esta mañana. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hasta ahí, hermanos. Ese es un texto muy conocido de la palabra de Dios, la parábola del hijo pródigo. Y en ese texto nosotros vemos la perfección del Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, el favor, la gracia del Padre. Jesucristo en Mateos capítulo 23 versículo 9 dice: y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El título de este mensaje es Relacionándose con el Padre. Jesús en ese texto no estaba diciendo que usted y yo no debemos llamar de papá o de padre a nuestro padre terreno. Mas Jesús estaba enseñando una verdad, que la paternidad, la fuente de paternidad viene solamente de uno, de Dios. La imagen paterna, la fuente de paternidad, de amor, de provisión, de misericordia, de gracia, solamente viene de uno, del Padre, de nuestro Padre Celestial.
Jesús estaba enseñándonos también a través de esta parábola la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial, la misericordia y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Amados, es importante entender que en la casa del Padre, en el reino de Dios, no hay necesidad, no hay falta de nada, porque la presencia del Padre lo suple y lo llena todo. Nuestro Padre Celestial nunca mudó. Él siempre ha sido el mismo. Él es perfecto, Él es santo, Él es todopoderoso. Él nunca mudó. En su casa, en su reino, no hay necesidad alguna. En su casa no hay enfermos, no hay enemigos, no hay barreras, no hay obstáculos. Porque la propia presencia del Padre, porque la propia presencia de Dios llena todas las cosas, suple todas las cosas. La presencia de Dios hace que la casa de Dios sea diferente. Dijimos que Dios nunca mudó, Él siempre ha sido el mismo. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Amados, aquello que los habitantes de la tierra toman como motivo para guerras, para peleas, el oro, las riquezas, en el reino de Dios, en la casa de Dios abunda. No hay necesidad, porque Dios es el dueño de todas riquezas, de todo el oro, de toda plata. Los ciudadanos, los habitantes de la casa de Dios, en donde Dios habita, no tienen necesidad, tienen todo en abundancia. En la casa del Padre los ángeles tienen todo lo que necesitan. En la casa de Dios, en la casa del Padre, no hay enemigos. La casa del Padre no hay enemigos. Amados, si ese texto nos muestra la grandeza y la perfección de Dios, y nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nunca ha mudado, Él siempre ha sido el mismo. La Biblia dice que en Él no hay mudanzas ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios nunca cambió y Dios nunca cambiará. Él siempre fue perfecto, Él siempre fue eterno, Él siempre fue poderoso. Todos estos atributos de Dios, esta verdad con respecto a la persona de Dios debe llamar nuestra atención con respecto a nuestra relación con el Padre. Porque si Dios es perfecto y nunca cambió, quiere decir que todos los problemas, el 100% de los problemas de relacionamiento entre Dios y sus hijos son 100% de sus hijos. Porque Dios es perfecto. Si hay algún problema en nuestro relacionamiento con Dios, usted debe saber que 100% de los problemas son por causa de los hijos. Porque Dios es perfecto. Porque Dios no cambia. Todo y cualquier problema de relacionamiento es 100% del Hijo. Yo quiero hablar en primer punto del mensaje, es valorando la bendición y despreciando al Padre. Valorando la bendición y despreciando al Padre. En primer lugar del mensaje entonces es valorando la bendición y despreciando al Padre. Solamente dedicamos tiempo, energía, empeño a aquello que damos valor. ¿Usted sabía eso? Que solamente usted y yo como personas dedicamos tiempo, energía, valor, sudor, no medimos esfuerzo cuando nosotros damos valor a aquello que hacemos. Si usted no da valor al grupo familiar, usted no va. Si usted no da valor al grupo familiar, cuando el cielo comienza a nublarse, usted agradece a Dios porque usted no va a ir al grupo familiar. Porque usted solamente hace aquello a lo que usted le da valor. Solamente se empeña, solamente se esfuerza a lo que usted da valor. Si usted no da valor a su trabajo, por más que aumente el salario, por más que aumente el sueldo, usted nunca va a dar su mejor, porque usted no da valor a su trabajo. Solamente usted colocará todo su empeño, toda su energía a aquello que usted da valor. El hijo menor pidió la parte de su herencia al padre porque buscaba su
independencia de éste. Y el Padre lógicamente dio la parte de la herencia, porque el Padre, porque nuestro Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, para todos sus hijos. Sin embargo, este hijo menor pidió la herencia, y con la herencia estaba pidiendo la independencia del Padre. Amados, existen muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están bien cerca de Dios hasta recibir los bienes. Luego busca la independencia. Y el hermano o la hermana o el cristiano, de repente él está en una situación de necesidad, de aflicción, y no faltan las reuniones. Cada una de ellas está. Y de repente escuchó por los pasillos que el pastor le dijo al hermano Ever, vamos a cambiar aquella agua. Y el hermano ya tomó aquello como una reunión y viene a aquella hora para cambiar el agua. No falta ninguna de ellas. Y de repente Dios responde su oración. Dios trae la bendición, Dios prospera, Dios da abundancia, Dios sana, Dios restaura. Y ahí el hermano comienza a buscar la independencia de Dios, porque ya tiene aquello que quería, porque ya tiene aquello que deseaba, ya está satisfecho. Antes el creyente oraba a Dios para saber cómo manejar su finanza tan escasa, para saber dónde invertir su capital, dónde invertir el poco dinero que tenía. Oraba y clamaba a Dios: Dios, abre puertas, Dios, que los cielos se abran. Dios, muéstrame una puerta, Dios, ábreme esa puerta para que yo pueda hacer este negocio, para que yo pueda manejar de esta manera mis finanzas. Ahí Dios abre, Dios responde y viene con poder, con abundancia. Y de ahí el hermano se compró un auto, de ahí el hermano se compró una moto, de ahí el hermano se compró una moto acuática. Y ya el domingo él piensa: no, toda la semana he trabajado duro, entonces yo necesito usufruir de mi moto acuática. Buscamos nuestra independencia, olvidándonos del Padre. Despreciar al Padre es agarrar las bendiciones y decir: estoy satisfecho, no necesito del Padre. Ya no necesito orar más como antes, ya no necesito leer más como antes, ya no necesito más hacer esto como antes. Ya tengo la bendición, ya tengo los bienes. Despreciar al Padre afecta en primer lugar mi tiempo de vida. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, nos enseña que usted y yo debemos honrar a nuestro Padre, porque es el primer mandamiento con promesas, para que tengamos larga vida en la tierra. Cuando vos y yo deshonramos a Dios, despreciamos la presencia de Dios, eso afecta el tiempo de vida que usted y yo viviremos sobre la faz de la tierra. Despreciar al Padre afecta la calidad de vida. Ese mismo texto dice: para que todo te vaya bien. Amado, cuando algo en tu vida anda mal, cuando alguna área de tu vida no refleja calidad de vida, abundancia de vida, es tiempo de parar y pensar si nosotros estamos valorando la presencia de Dios en nuestra vida, o si estamos despreciando la presencia de Dios, la presencia del Padre. Despreciar al Padre afecta sabiduría para el joven. Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice: el hijo sabio toma el consejo del Padre. Cuando vos y yo valoramos lo que Dios nos da y no al dador de la bendición, eso impide que la sabiduría llegue a tu vida, joven. Y cuando la sabiduría de Dios no llega a tu vida, los errores comienzan a saltar.
en los relacionamientos, en las profesiones, en el trabajo, en todas las áreas. Porque vos y yo necesitamos de sabiduría para saber escoger, para saber elegir, discernir el camino a ser tomado. Cuando despreciamos al Padre, esto afecta también a nuestra vida financiera, esto afecta a nuestra vida de matrimonio. Eso también afecta. Ahora, pero ¿cómo yo desprecio al Padre? En primer lugar, cuando usted cuando da un supervalor a aquello que Dios le da y no al propio Dios. Cuando usted dice, yo no necesito ir. Ahora la iglesia abrió un culto nuevo a las 7 de la tarde, primer domingo. Yo no necesito ir. Total, todos los cultos son los mismos. Más una reunión no hace nada. Usted y yo estamos despreciando la presencia del Padre. El hermano Ever nomás que va a predicar. El hermano Jorge nomás. Yo me voy a ir. Estamos despreciando la presencia del Padre. El resultado de la independencia es escasez, dolor y vergüenza. Aquel hijo menor pidió la herencia al padre y salió porque él buscaba su independencia. Él decía, yo necesito tener mis experiencias. No, a mí no me sirve lo que papá y mamá me dicen. A mí no me sirve, son anticuados de otro tiempo. Yo necesito crear mis propias experiencias. Yo necesito aprender de mis propios errores. Yo necesito aprender. Y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y cree que porque tiene la bendición de Dios puede salir buscando su independencia. Aquel hijo menor fue y no supo cómo utilizar de esa herencia. ¿Por qué? Porque el padre no estaba con él. Porque el padre no estaba con él. Y ese hijo fue y malgastó todos los bienes y llegó a un estado paupérrimo de ni siquiera poder comer los alimentos de aquellos cerdos. El resultado de la independencia de Dios, mi amado joven, mi amado hermano, hermana, usted que está buscando decidir algunas cuestiones importantes en su vida, joven, usted que ya tiene una profesión, un título, un estatus, la independencia de Dios tiene como resultado escasez, dolor, vergüenza. Necesitamos arrepentirnos y valorar la presencia del Padre. Cuando el hijo menor vio la situación que él estaba, él dice, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros, hay abundancia, hay pan, hay comida, hay riquezas. Y mire dónde estoy. Él se arrepintió y dice, volveré a casa de mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al hacer esto, nosotros vemos el texto que el padre inmediatamente, cuando vio a su hijo, salió a su encuentro corriendo y lo abrazó, se tiró al cuello y lo besó y mandó traer los vestidos, el anillo, las sandalias, para que él se sintiese seguro de su posición de hijo. ¿Sabía que usted nunca perderá su posición de hijo de Dios? Porque el Padre siempre verá su vida como hijo. Necesitamos arrepentirnos y valorar la presencia del Padre y no la bendición. No la bendición. A veces colocamos de más nuestros ojos en la bendición, en la riqueza, en la prosperidad, y dejamos de ver al dador de la cosecha, al dador de esa gracia. Segundo punto, obras que paralizan el relacionamiento. Obras que paralizan el relacionamiento. Cuando las obras dejan de ser una consecuencia, un resultado de intimidad,
y pasa a ser un medio del relacionamiento, la intimidad quedará paralizada, sin avanzar. Déjeme leer nuevamente. Cuando las obras que usted y yo hacemos dejan de ser una consecuencia o un resultado de nuestra intimidad con Dios y pasa a ser un medio del relacionamiento, la intimidad quedará paralizada, sin avanzar. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando yo uso la obra como medio para relacionarme con Dios y no como una consecuencia de que yo amo y conozco a Dios, esas obras van a llevar a paralizar mi relacionamiento con Dios. El ser el mejor funcionario de una empresa, vamos a tomar el ejemplo de un funcionario, el que más lucro le da a la empresa, el que tiene la mejor asistencia, puntualidad, fidelidad, siempre está comprometido con la empresa, con la visión, el que más lucro le da. Eso no significa que este funcionario conozca al dueño de la empresa. A veces, por el mundo en que vivimos y por el contexto en que estamos, nuestro concepto hacia Dios se vuelcan hacia las obras. Y corremos el riesgo y el peligro de utilizar estas obras como medio de nuestro relacionamiento. Amados, quiero que usted entienda bien, el servicio, la obra, tiene su lugar, pero nunca debe suplir la intimidad. Hoy viene el culto, entonces no necesito orar, no necesito meditar en la palabra de Dios. Hoy, domingo, ya vine al culto, realicé una obra. Eso no necesito más orar a Dios, no necesito más buscar a Dios. Si ya fui al culto, si ya escuché la palabra, si ya oramos con los hermanos. Usted se da cuenta cómo sutilmente las obras quieren reemplazar nuestra intimidad con Dios, nuestra vida con Dios. ¿Usted sabía que los domingos son los días en que menos los cristianos oran en el mundo? Pues no, yo ya fui al culto, yo ya fui a la iglesia. A todo el año participé del grupo familiar. Entonces nosotros acostumbramos aquí en la iglesia, el pastor suele dar un receso de un tiempito, unas semanas ahí. Y el hermano entonces dice, todo el año participé del grupo familiar, fui a las reuniones, participé de la reunión de oración, entonces voy a tomarme unas vacaciones de Dios. Voy a irme a las playas del Brasil, voy a irme al interior, voy a tomar vacaciones de Dios. Y deja su Biblia en casa y se olvida que es cristiano, no sabe lo que es orar, porque todo el año participó en la iglesia, todo el año tuvo obra. Entonces dice, voy a tomarme unas vacaciones de Dios. Esto es suplir o suplantar la obra por intimidad. Hoy evangelicé, hoy visité a mi hermano, me fui, oré con él, tomé un tereré, conversamos, leímos la Biblia. Entonces, orar no. Orar no. Hoy yo me fui a visitarle al pastor Billy en su casa, estuvimos orando juntos. Entonces yo llego en mi casa y digo, hoy ya no necesito orar. Hoy pasa aquella película, estreno en TV cable, yo merezco. Trabajé toda la semana aquí en la iglesia, en el escritorio, me fui a visitarle a los hermanos. Entonces yo merezco hoy ver una película. Y el Espíritu Santo te dice, hijo, aún no has orado hoy. No, pero yo visité al pastor. Pero yo hice eso, pero yo evangelicé, pero yo gané una vida para Cristo. Aún no has orado. Intentamos cambiar obras por intimidad. Cuando las obras suplen la intimidad, existen consecuencias. Una de las consecuencias es el peso en la vida cristiana.
Y usted va y habla con el hermano y él dice, y hermano, necesito hacer, y necesito hacer, y necesito hacer. Hay un peso en la vida del hermano, de la hermana. No, porque necesito evangelizar, porque necesito hacer esto, porque necesito hacer aquello, porque necesito visitar a los enfermos, porque necesitamos hacer eso, porque aquello, porque lo otro. Comienza a vivir con un peso. Porque necesita de las obras para justificarse delante de Dios. El hijo mayor le dice, Padre, toda mi vida te he servido, jamás te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito. ¿Se dan cuenta de cómo las obras intentan suplir nuestra intimidad con Dios? Y esa es una consecuencia, el peso. Perdemos la alegría, es otra consecuencia. El hijo mayor vivía en casa, pero estaba distante. Cuando usted y yo cambiamos la obra por intimidad, corremos el riesgo de perder nuestra alegría. Y vos te vas con tu hermano y dices, ¿cómo está, hermano? Todo bien. Y de un grito de júbilo. Oh. Como dice nuestro amado hermano Marcos Witt, parece que aquel hermano fue bautizado con jugo de limón, sumergido en jugo de limón en vez de aguas. Falta de alegría. Cuando las obras suplen la intimidad, otra consecuencia es cambia nuestra visión sobre el Padre por falta de intimidad. Usted se da cuenta que el hijo mayor cambió su visión con respecto al Padre, porque él no disfrutaba de una intimidad con el Padre. Él solamente lo servía y servía y servía y servía, y daba obras y obras y obras. Y eso cambió la visión del Padre. Por eso él se acerca al Padre y le dice, toda mi vida te he servido y nada me has dado. Atiende usted, hermano, cómo la visión de este hijo con respecto a su padre cambió. Porque él tenía su corazón en las obras y no en la presencia del Padre. Dejamos de disfrutar lo que nos pertenece. Ese hijo no pudo disfrutar de los muchos cabritos que eran suyos. El padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Hijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el dueño de todas las riquezas. Yo soy el que abre, el que cierra las puertas. Hijo, alégrate, regocíjate en mi presencia para poder disfrutar de aquello que es tuyo, para poder ver de aquello que es tuyo. Alégrate, gózate. Alégrate en el Señor. Regocíjate en Él. Confía en Él. Y Él concederá los deseos de tu corazón. Debemos prestar mucha importancia en nuestro relacionamiento con Dios. Amados, el relacionamiento de padre e hijo es el relacionamiento más fuerte del universo. El relacionamiento de padre e hijo es el relacionamiento más fuerte del universo. No existe otro relacionamiento tan fuerte como los lazos entre un padre con su hijo. No existe. Es el relacionamiento más fuerte. Por eso usted y yo necesitamos prestar atención a la presencia de nuestro Padre. Necesitamos valorizar su presencia. Necesitamos cultuar, necesitamos honrar su presencia. Generalmente acontece en familias grandes que los hermanos miran y dicen, no, sultanito es el preferido de papá. Sultanito, fulanita es el preferido de papá. Y le marcan a ese fulanito, a ese sultanito. Y muchas veces la diferencia está en que aquel fulanito se goza en la presencia del Padre. Se agrada en estar con el Padre, ama al Padre. Cuando el Padre llega del trabajo, va y corre a sus brazos. No le importa su tarea, no le importa la televisión, no le importa si está jugando Cerro con Olimpia. Llega a su Padre y dice, papá llegó a casa. Se alegra, se complace. Puede pasar horas en la presencia de su Padre.
sin que estas horas sean pesadas para este hijo. Ahí está la gran diferencia, mi hermano. ¿Será que Dios eligió solamente al pastor o a los líderes para bendecir, para hacer una acepción? No. ¿Será que Dios solamente elige el Brasil o elige otros países de Centroamérica para manifestar su poder, su gloria, y no Paraguay? No. La diferencia está en cuánto usted y yo nos gozamos en la presencia del Padre. Ya todo está liberado, ya todo está prometido, ya todo está a tus manos como hijo de Dios. Ahora cabe a usted y a mí, iglesia, llegarnos delante del Padre, tener placer en su presencia y comenzar a disfrutar de aquello que es nuestro. Yo quiero concluir, quiero invitarle a que usted abra la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay una traducción mejor que dice: sino una nueva criatura. Sino una nueva criatura. Yo quiero concluir con ese texto y quiero comentarle que Pablo escribió la epístola a los Gálatas por la siguiente cuestión. Los Gálatas habían sido personas, muchos de ellos judíos, muchos de ellos personas no judías, que se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo. Y Pablo en toda esta epístola, él exhorta a los hermanos a que vuelvan nuevamente al camino de Cristo. Porque los hermanos habían recibido el camino y ellos quisieron nuevamente vivir en la ley. Ellos quisieron nuevamente circuncidarse, guardar el sábado y esto y aquello, quisieron vivir en la ley. Y Pablo exhorta a los hermanos y comienza a detallar varios puntos teniendo como tema principal esto. Y casi al terminar la carta dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Hay tres tipos de personas en la Biblia que usted y yo podemos comparar. Uno es la figura del judío, la figura del que quiere ser justificados por la obra, por las obras de la ley. Aquel que quiere hacer, como el hijo mayor, que servía y servía y servía al Padre y no conseguía ver el valor de la presencia del Padre. Los incircuncisos, los gentiles, griegos, como usted desea llamarlos, aquellos que se pierden en el liberalismo, aquellos que todo está bien, lo que haga está bien. Como el hijo menor que buscó su independencia y dice: yo voy a hacer mi camino, yo voy a escribir mi historia. Y Pablo dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación en Cristo. La nueva creación. Eso se refiere a usted, mi amado hermano. Eso se refiere a mí, usted y yo, iglesias del Señor. Por eso usted y yo necesitamos entender que somos nuevas criaturas y que lo único que Dios pide de nosotros, lo único que Dios pide de nosotros, la ley resumida de Dios para la nueva criatura, es la ley del amor. El amar a Dios sobre todas las cosas. No el hacer, no el dar, no el hacer, no, el amar a Dios. El amor te llevará como consecuencia a servir a Dios. Y el amor al prójimo. Yo quiero invitarle a que usted se coloque en pie.